Bueno, voy a hablar sobre el problema número 14, que fue el que me tocó a mí, y habla sobre la estadística. Antes de arrancar con la resolución del problema, voy a definir lo que es estadística. Estadística es una rama de la matemática que estudia la obtención de datos con el fin de hallar una información a un cierto problema. El problema asignado es: elabora una tabla de frecuencia para la variable deportes preferidos a partir del siguiente gráfico que a continuación pasaré a dibujar. A través de este gráfico de barras que estoy realizando ahora, vamos a hacer la tabla de frecuencias que se solicitó en el problema. Para realizar el problema tengo que saber que esta tabla cuenta con los datos y las variables. Los datos son antecedentes necesarios para llegar a un conocimiento exacto de una cosa, para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. En este caso los datos son 11, que son la cantidad de personas encuestadas. Y la variable se refiere a una característica o cualidad de un individuo que está propenso a adquirir diferentes valores. Estos valores se caracterizan para poder medirse o cuantificar. En este caso, la variable era deportes preferidos, que acá dice baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, atletismo, vóley y natación. Esta variable son 7, que después vamos a tener que tener en cuenta para poder realizar la tabla de frecuencias. El gráfico es el gráfico de tablas de frecuencia. Esto nos sirve para poder sacar las distintas frecuencias que nos daban en el primer dibujo de barras. Entonces, acá tenemos los valores, que son 7, que como yo les dije anteriormente, esas eran las variables, que en este caso eran deportes favoritos. Después tenemos frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y porcentaje. Y vamos a arrancar con la frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que sale esta variable. Bueno, la frecuencia absoluta entonces dijimos que era la cantidad de veces que salió un valor. Baloncesto salió una vez, balonmano salió una vez, fútbol también, tenis también, natación también, vóley y atletismo, salieron todos una vez. Esa sería la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada se suma. El primer número va igual y después vamos sumando frecuencia absoluta acumulada con frecuencia absoluta. 1 más 1 nos da 2, 2 más 1 nos da 3, 3 más 1 nos da 4, 4 más 1 sería 5, 5 más 1 será 6, 6 más 1 será 7. Y acá llegamos que tenemos el mismo valor que la cantidad de datos. Para sacar la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos, que en este caso son 7. Entonces me daría cada uno 0,14, porque son todos 1 los datos, 0,14, 0,14, 0,14 y así sucesivamente, porque todo lo estamos dividiendo por 1. Entonces tendríamos que dividir 1 dividido 7. Bueno, y para sacar la frecuencia relativa acumulada, ponemos el primero, igual que la frecuencia relativa, 0,14, y después se va sumando la frecuencia relativa acumulada con la frecuencia relativa. 0,14 más 0,14 me da 0,28. 0,28 más 0,14 me da 0,42. 0,42 más 0,14 me da 0,56. 0,56 más 0,14 me da 0,7. 0,7 más 0,14 me da 0,84. 0,84 más 0,14 me da 0,98. Y así sacaríamos la frecuencia relativa acumulada. Y para sacar el porcentaje, que sería el último paso, es el cociente entre la frecuencia relativa por 100. Entonces es 0,14 por 100 me da 14, 0,14 por 100 me da 14 y así sucesivamente hasta completar
las 7 variables. Podemos decir que podemos llegar a la solución del problema 14, que fue el mío, que dice elabora una tabla de frecuencia de la variable deporte. Entonces el gráfico, esa tabla de gráfico que teníamos al principio de barra, la podemos pasar a esto para poder hacer una tabla de frecuencias.